Nuestra salud mental se enfrenta constantemente a alteraciones y afectaciones que se evidencian en preocupaciones y sentimientos excesivos. Hoy hablaremos frente a frente y cortésmente con la psicóloga Sandra Castaño sobre uno en especial, el trastorno de ansiedad. Acompáñenme. Hoy en nuestro programa Sandra Milena Castaño Ramírez, psicóloga y magíster en neuropsicología, una persona con mucha experiencia en el ámbito académico y también desde su profesión, acompañando muchos procesos desde la psicología. Hoy hablaremos de un tema muy importante y pues con ella vamos a hablar del trastorno de ansiedad, un tema que afecta a nuestra salud mental y pues que suscita indudablemente muchas reflexiones y muchos aprendizajes y sobre todo muchas alarmas para toda la comunidad. Sandra, bienvenida. Qué rico en verdad tenerla en este espacio. Para mí es un gusto y un honor compartir con usted este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, Camilo, por invitarme. Bueno, empecemos hablando qué es el trastorno de ansiedad. Bueno, el trastorno de ansiedad en general es una emoción intensa que está acompañada de preocupaciones altas con respecto a situaciones catastróficas que el paciente no puede controlar. Tiene varias características, incluso no hay un solo trastorno de ansiedad, hay varios. Está la fobia específica, la ansiedad por separación, está la fobia social, el ataque de pánico, pero hoy vamos a hablar de la ansiedad generalizada, que es como el trastorno más común. Este trastorno tiene características que se aplican a la población tanto de niños como de adultos y que tiene como consecuencia afectación significativa en la salud mental de las personas. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino la sensación de bienestar. Y nuestra salud mental, por diferentes razones, se ve afectada y terminamos teniendo dificultades en nuestra calidad de vida, en nuestro sueño, alteraciones laborales, alteraciones familiares, producto de un trastorno tan fuerte como es el trastorno de ansiedad. Milena, yo quisiera, porque a ver, digamos que en el tema de la salud mental, a diferencia de algunos síntomas que se dan en las enfermedades, digamos que de tipo físico, donde pueden ser algunas cosas muy evidentes, en el tema de la salud mental muchas veces hay como una línea en que pues no necesariamente exista un trastorno que requiera, digamos que de ser atendido por un profesional. Pero en muchos casos como que el tema de la salud mental pareciera ser un mito, como algo que se soluciona simplemente con sonreír, con olvidar, pero resulta que antes de que sigamos hablando en específico del trastorno de ansiedad, quisiera que habláramos también como de esa concepción que se da de la salud mental muchas veces en nuestras comunidades. Bueno, tienes toda la razón al referir como que es muy fácil simplemente dibujarnos una sonrisa y muchos memes que nos muestran a la hora de salir de la casa, póngase una sonrisa y ya, como si eso lograra cubrir todos los vacíos emocionales que tenemos. Digamos que en nuestra cultura el tema de la salud mental no ha sido considerado un tema de afectación de la calidad de vida. De hecho, uno va a urgencias, por ejemplo, con un ataque de pánico y es posible que te digan que no te pueden atender a pesar de que hay opresión en el pecho, hay sensación como de muerte, porque no están considerados como urgencias, a la gente la mandan para la casa y en muchas ocasiones pues como a merced de que se atiendan ellos mismos con técnicas que no tienen como digamos que una fortaleza científica. La razón es que los seres humanos pareciera ser que tuviéramos que ser seres perfectos y un ser perfecto no expresa ningún tipo de emoción, no está enojado, no está triste, nos bloquearon todas nuestras emociones y de alguna manera pues como que los trabajos, en temas pues como de productividad, nos piden como que la familia, nuestros problemas no terminen afectando nuestro trabajo, como si fuéramos seres humanos con sentimientos en el hogar, pero por fuera tuviéramos que bloquearlo. Eso ha impedido que la gente consulte. Entonces, cuando la gente empieza a decir es que yo me siento muy raro, yo tengo unos pensamientos muy raros, no logro dormir, siento dolor en el cuerpo,
la gente dice, eso es una bobada, pues eso se te quita. Sí, no le pares bolas. Exacto, no le prestes atención, tomate una agüita fría y ya, con eso tenés. Entonces la gente deja de atenderse pensando que todo lo que siente es bobada, y si lo llevamos como al plano de nuestro cerebro, el dolor emocional tiene la misma representación que el dolor físico. Entonces nuestro cerebro manda alarmas, algo no está funcionando bien. En la ansiedad, por ejemplo, las personas tienen un miedo intenso, y ahí cabe como anotar que el miedo es una emoción básica, normal, necesaria para el ser humano, porque es la que nos protege a nosotros de un daño o un peligro. La ansiedad es la exageración frente a ese miedo, acompañada además de una situación que no genera una reacción adecuada, pues como de miedo o de peligro. Entonces las personas ansiosas tienen un miedo intenso a que algo malo vaya a pasar en el día, que el esposo no vaya a llegar a la casa, que de pronto el próximo año no tenga trabajo, que de pronto ahorita en julio pierda el semestre. O sea, van pasando como un montón de pensamientos negativos a futuro de cosas que ni siquiera han sucedido, y el miedo intenso se siente como si estuvieran pasando ya. Entonces la gente prefiere quedarse callada, que yo pienso que es donde está, digamos que la parte compleja de la atención en la salud mental. No van donde el profesional que es, y terminan haciendo cada vez más enfermedades. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, los niños que empiezan a somatizar frecuentes dolores de cabeza, de estómago, problemas gastrointestinales, o incluso en los adultos pensamientos e ideación de muerte, lo cual implica algo pues fundamental, y es que nuestra salud mental también, cuando se ve afectada, puede llevarnos a la muerte. Así es. Bueno, Sandra, a ver, estos síntomas que usted también nos expone, me imagino que adicionalmente han sido, digamos que incrementados por lo que estamos viviendo en la humanidad, con el tema de la pandemia, el encierro, el saber qué va a pasar, si vamos a superar esto. Me imagino que eso también ha fortalecido este tipo de dificultades y de alteraciones. La salud mental, yo pienso que en este momento, pues por lo menos tenemos como una ventanita de atención un poco mayor, porque nos hemos encontrado con situaciones muy difíciles en las noticias, asesinatos, cosas en donde están involucradas situaciones que uno dice, esto es imposible que esté pasando, y ha pasado hace mucho tiempo, pero apenas ahora lo estamos visibilizando. La razón, seguramente porque las personas están muy encerradas, porque no están teniendo dónde canalizar sus emociones, no tienen con quién hablar, y están experimentando un montón de cosas o de malestares, las relaciones de pareja, las dificultades en la familia, y explotan con violencia. Entonces los niveles de violencia se han incrementado de forma significativa. No tenemos como un dato exacto a la actualidad pues de cuánto se han incrementado los trastornos de ansiedad, pero el 10 de abril se hizo una publicación en El Espectador de una investigación que se hizo en Oxford, donde nos mostraba que el 35% más o menos de las personas que padecieron COVID quedaron como con una enfermedad mental, y el 17% de ellas tienen trastorno de ansiedad. Las consecuencias de esa ansiedad puede ser por el mismo tema del miedo a morir, el miedo a que su familia fallezca, el miedo al tema de no poder encontrar una cama UCI. Ahora le sumamos además como todas las noticias problemáticas que hay con el tema de las vacunas. Entonces la situación se vuelve muy incierta, la gente no sabe cómo manejarlo, dónde canalizarlo, las noticias nos están llenando de mala información y de información muy negativa, y el paciente ansioso lo único que hace es darle vueltas y convertir esa situación en un asunto real para él o para su familia. ¿Estos síntomas se presentan igual, digamos, que en un niño como en un adulto mayor, o hay unas características en cada grupo poblacional, digamos, que cómo se manifiesta? Bueno, entonces el trastorno de ansiedad requiere de una aparición de síntomas durante los últimos 6 meses. No es que a mí me dé un trastorno de ansiedad hoy y mañana se me quita, porque es como si nos diera, por ejemplo, una gastritis, nos diera una inflamación de colon, eso no se nos quita de un día para otro. Entonces, para que sea trastorno de ansiedad, tiene que presentarse los síntomas durante por lo menos 6 meses. Y el Manual Diagnóstico y Estadístico nuestro, el DSM-5, nos dice que se deben cumplir por lo menos 3 de 6 criterios diagnósticos. Entonces, esos 6 son: uno, la sensación como de nerviosismo, de pensamientos recurrentes catastróficos. El segundo tiene que ver con fatiga, el paciente se siente cansado, se levanta y se siente cansado durante el día porque está rumiando y rumiando ideas todo el tiempo.
El tercero es que el paciente dice que no puede concentrarse, no logra concentrarse en su quehacer, más aún ahora que estamos trabajando en la virtualidad, o que no puede poner la mente en blanco. A la hora de acostarse está pensando y pensando cosas y no logra aquietar su mente para poder descansar. Lo otro, el cuarto, son los trastornos en el sueño, que son un asunto pues también muy frecuente. El paciente o no logra iniciar el sueño, o si se despierta no logra volver a conciliar el sueño fácilmente, y cuando despiertan en la mañana no sienten un sueño reparador. El quinto tiene que ver con irritabilidad. Muchas veces pensamos que las personas agresivas o que están enojadas con frecuencia básicamente es por un asunto como de desquite con el otro, y en muchas ocasiones la irritabilidad lo que me está mostrando a mí es un panorama de ansiedad. Y el sexto tiene que ver con dolencias musculares, el dolor en diferentes partes del cuerpo, espasmos, la espalda, los brazos, se quejan constantemente de ello. Para los adultos bastaría solamente con cumplir 3 criterios durante los 6 meses. Para el diagnóstico de niños basta con que solo se cumpla 1 durante los últimos 6 meses. ¿Qué es lo que buscan los niños y lo que notamos en los niños? Que empiezan a buscar mucho la protección del adulto, como buscar sensación de seguridad. Sabemos además que atravesando esta pandemia estamos frente a problemas económicos, y eso incrementa más como el pensamiento negativo o la sensación de que algo malo va a suceder con los papás y con la familia, porque ellos escuchan de pronto que no tienen plata y el niño se ocupa muchísimo de esa información y no sabe finalmente qué hacer. Entonces, digamos que para que sea un trastorno de ansiedad se deben cumplir todos esos criterios durante los últimos 6 meses, prestándole especial atención a la sintomatología de los niños y los adolescentes. Realmente un tema muy importante. Hoy estamos acá en Cortés Mente con Sandra Milena Castaño. Ella es psicóloga, además es magíster en neuropsicología, una mujer que realmente lleva muchos años, más de 20 años en la academia, como docente universitaria, y pues también desde su consultorio, que ahorita también podemos referenciar para las personas que quieran conocer más y que pues requieran de pronto de esa atención profesional, y que pues realmente hoy estamos, porque el tema de la salud mental es un tema que indudablemente hay muchas patologías, muchas afectaciones, pero hoy estamos hablando del trastorno de ansiedad. Y quisiera justamente, Sandra, hablar de cuándo, porque muchas veces cuando uno toca estos temas, inmediatamente las personas, ¿será que lo tengo? Ya me pasa eso. Y a veces pues tenemos que entender, y usted ahorita lo decía de una manera muy sabia, el ser humano, además como se define desde el humanismo como un ser complejo y sobre todo no perfecto en términos de que todo el tiempo va a ser lineal su estado, pues también hay que entender que hay otras posturas, otros sentimientos, digamos que hay momentos en los que no se puede confundir con lo que uno muchas veces dice, estoy ansioso porque no he llegado. O sea, hay comportamientos y hay sentimientos que no necesariamente estén ya, digamos, que como una persona que tenga un trastorno. Totalmente cierto. Hay muchas sensaciones pues como de miedo que podemos tener durante el día por situaciones reales. Recordemos pues que el miedo es una emoción válida, es una emoción primaria y la debemos sentir, ¿cierto? El miedo de que no sabemos pues si nos va a alcanzar para pagar los servicios el mes, el miedo porque algo puede pasar con el tema del COVID. Digamos que ese asunto, cuando se trata de un detonante real, es absolutamente además necesario sentirlo. Ajá. ¿Qué debemos hacer? Canalizarlo correctamente, ¿cierto? Aceptar que estamos con miedo y buscar como una red de apoyo. Las redes de apoyo son supremamente importantes. Las personas en este momento estamos con distanciamiento social, no con distanciamiento emocional. Entonces eso nos lleva a repensar el hecho de el brindar un hombro para que el otro se apoye, que puede ser atender una llamada, responder un mensaje, acompañar a esa persona a salir a caminar, a hacer deporte, para poder como disminuir ese momento de pronto que está cruzando, que podríamos llamarlo miedo. Hay muchos detonantes también de miedo en el día a día, ¿cierto? Que uno tiene que empezar a identificar y que no son trastorno de ansiedad.
Por ejemplo, el café puede acelerarnos mucho el corazón y podemos empezar a sentir que tenemos un montón de pensamientos rápidos y de repente nos hace sentir que de pronto estamos teniendo ansiedad. Entonces es importante mirar como qué bebidas nos pueden causar ese malestar, o tomar café en la tarde puede ser que nos desvele en la noche, o estamos en una misma posición en el día y por eso tenemos dolores musculares, o estamos teniendo problemas de pareja que tenemos acumulados y apenas estamos reconociendo ahora que estamos tanto tiempo juntos y por eso reaccionamos de forma irritable. Entonces es importante como que pensemos que hay cosas que se tienen que dar en conjunto y durante un tiempo determinado para poder hablar de un trastorno de ansiedad y entender que en el día a día todas las emociones van a ser parte de nuestra vida. Es normal que sintamos rabia, es normal que sintamos miedo, así como es normal que sintamos momentos de alegría. Entonces la idea es que aprendamos a sentirlas, a aceptarlas en nosotros y que no todo lo que sintamos en un momento determinado pues va a ser un trastorno de ansiedad. El problema a veces no es ni siquiera que empecemos a exagerarnos en la comprensión del trastorno, sino que empecemos como a subvalorar los síntomas y creamos que no tenemos nada y que no necesitamos ayuda. Y ahí es donde tienen como consecuencia otro tipo de conductas que son muy nocivas, como por ejemplo el consumo de alcohol o drogas. Quisiera, Sandra, que habláramos en esta parte final del programa sobre todo de algunas recomendaciones que le pudiéramos entregar hoy a la comunidad, porque yo insisto y siempre que tengo la oportunidad de hablar con profesionales de este tema, de la salud mental, es muy importante que hoy entendamos que el profesional del área de la salud mental, de todo el tema psicosocial, es realmente un profesional que se ha formado, que ha estudiado, en el caso suyo, la posibilidad además de entender y comprender el mismo cerebro. Y no solo es un tema de consejitos, de hablar con X o Y persona, de hablar con el amigo, que ahorita también usted lo mencionaba, es importante esas redes, pero realmente hay que dar unas pautas, digamos que muy importantes desde el punto de vista profesional en cómo se puede atender o qué camino debe coger una persona que sienta o que conozca alguna persona que presente alguno de estos síntomas. Bueno, lo primero que hay que hacer es consultar con el psicólogo. Hay ocasiones en donde además tenemos que consultar con psiquiatra. Los síntomas físicos no disminuyen por fuerza de voluntad, o sea, a mí se me acelera el corazón y yo no puedo empezar a decir que se me pare, eso no va a pasar. El tema de sentir la opresión en el pecho, no poder respirar, no es una cosa que se me va a pasar solamente con voluntad. Y muchos de esos síntomas son muy discapacitantes y es necesario el acompañamiento de psiquiatría para empezar un tratamiento farmacológico. Básico para la ansiedad y para todo lo que tiene que ver con salud mental, son 3 cosas y son pues muy sencillas que podríamos hacer, ojalá todos como que siguiéramos estas pautas. Lo número 1 es alimentarnos bien. El tema de la comida que lo mencionaba ahorita puede ser que nos detona el tinto, la Coca-Cola, el té, pensar a ver cómo está nuestra alimentación porque es posible que hayan allí detonantes que nos puedan acelerar. Tener unos hábitos saludables implica ampliar nuestro grupo alimentario con la finalidad pues, de alimentar adecuadamente nuestro cerebro, que finalmente su energía depende de la comida. 2, hacer deporte. El tema de la actividad física es fundamental. Ahora con el tema del confinamiento mucho más, necesitamos movernos, salir, hacer liberación de neurotransmisores. Cuando nosotros caminamos se liberan neurotransmisores que nos dan sensación de bienestar, desaparecen nuestros dolores corporales y en esa medida pues también como que aquietamos la mente cuando salimos a hacer deporte. A veces ni siquiera se trata de hacer un deporte de alto rendimiento, salir a caminar es una cosa básica y que ayuda muchísimo. Lo tercero es dormir bien. El tema de los hábitos de sueño es un tema también pues, muy delicado porque ahora muchas personas están estudiando y trabajando en la cama y ahí mismo duermen. Entonces no logran dormir bien en la noche, al otro día no tenemos el mismo nivel de respuesta, estamos acelerados por no haber descansado. Entonces, como tener unos hábitos saludables incluyen esas 3 cosas y cuando sintamos
que nos estamos desbordando, pedir ayuda profesional, acudamos a los psicólogos en todos los lugares, pues sabemos que hay líneas de atención, los municipios pusieron líneas de atención gratuitas, atender, digamos que nuestro malestar y no dejar que se nos vuelva un asunto mayor, que luego sea muy difícil de manejar. Entonces, atendamos nuestra salud mental como atendemos nuestra salud física. Si tenemos un dolor, hay que acudir al médico. Si tenemos un malestar emocional, como es la ansiedad, hay que ir donde el psicólogo. Me parece muy importante esa parte complementaria entre la parte física, esos hábitos, porque indudablemente cada día nos damos cuenta, y eso tiene que ver desde los niños, porque muchas veces veníamos de una cultura que ver el niño cachetoncito, gordito, en fin, hay muchos, yo ya a esta edad, yo ya que me voy a poner a hacer ejercicio, o yo toda la vida he sido así y nada me ha pasado. Creo que nosotros tenemos que reconocer, digamos que, y el cuerpo es muy sabio, lo mismo que nuestra mente, en esa medida escucharnos. Creo que ahí hay un elemento muy importante, y pues creo que nadie más que uno mismo puede darse cuenta de en qué puede estar fallando y qué puede mejorar, ese autorreconocimiento. Sí, tienes toda la razón, Camilo. Es importante que nos atendamos a nosotros, que tengamos buenos hábitos de autocuidado, que cuidemos lo que comemos, que cuidemos lo que hacemos, que cuidemos lo que pensamos, y cuando eso empieza a desbordar, porque también muchas veces la ansiedad se va a manifestar con exceso de comida, por ejemplo, o con exceso de quietud, dándole vueltas y vueltas a todo. Ese es el momento indicado para decir, voy a cambiar mis hábitos, voy a empezar a tener una rutina mejor. Además que las rutinas nos generan como sensación de control y nos ayudan como a sentirnos un poco más calmados frente al futuro, porque tenemos un horario, tenemos unas rutinas que nos ayudan como a sentir un poco más de calma. Entonces, en términos de salud mental, el mantener rutinas adecuadas de alimentación, de sueño y de actividad física, por supuesto que va a mejorar nuestra salud. Quisiera finalmente, Sandra, que nos diera algunas referencias o ejemplos de cómo ejercitar esa parte, digamos que mental o emocional. También podemos hacer ejercicios que nos ayuden a tener saludablemente esa mente. Bueno, pues ahora digamos que estamos con el boom del tema del yoga. Es una técnica muy favorecedora en términos de aquietar el pensamiento, de ejercitar nuestra mente. Hay un montón de actividades que son juegos a veces cognitivos muy sencillos que nos permiten como depositar nuestra energía cognitiva en otras cosas. Entonces, por ejemplo, nos recomienda mucho a las familias que ahora que estamos tanto tiempo en casa, busquemos actividades que nos ejerciten, juguemos parqués, juguemos ajedrez, juguemos dominó, hagamos juegos de cartas en la casa, busquemos la manera de hacer sopas de letras, de armar rompecabezas, cosas en las cuales nosotros depositemos como nuestra energía cognitiva, porque la idea es que el paciente no se centre tanto en sus pensamientos negativos. Digamos que el proceso terapéutico pretende llevar al paciente a que sea un poco más flexible. Estamos viviendo una situación muy dura en este momento, pero no todo es difícil y tenemos que ubicarlo en el aquí y en el ahora. ¿Qué tenemos bueno hoy? ¿Qué nos está dando bueno en la vida el día de hoy? Pero es que si de pronto me enfermo, pero yo se lo devuelvo y le digo, pero hoy estás aliviado. Pero si de pronto pasa algo con mi familia, pero hoy no está pasando nada. Es posible, claro, siempre ese pensamiento anticipatorio es una posibilidad que tenemos todos, tengamos o no tengamos trastorno de ansiedad, pero es estarnos ubicando todo el tiempo en el día de hoy, en el aquí y en el ahora. ¿Qué tenemos a la mano? ¿De qué disponemos? ¿Qué recursos necesitamos y cómo activarlos? Las actividades físicas son un asunto recreativo, ¿cierto? Que es lo que quiere hacer la gente, en qué se quiere ocupar. Cada uno lo decide con qué le va mejor. Hay gente que le va muy bien nadando, otros que les va muy bien caminando, otros quieren correr, otros se van para el gimnasio. Digamos que ese es un asunto que cada uno tiene como su medida, pero es importante como distribuir nuestras actividades diarias y nuestras rutinas en muchas cosas para que el pensamiento no sea lo único ni lo más importante. Ahí digamos que el llamado es para las personas que viven solitas, buscar la manera, como les decía ahorita, de buscar esas redes de apoyo, de empezar a ver en dónde podemos, con quién salimos a caminar, a quién podemos acudir, cuál es el psicólogo, cuáles son los amigos que tengo, las videollamadas, o sea, no quedarnos solitos dándonos vueltas y rumiando sobre el mismo problema, porque lo que vamos a hacer es incrementarlo en nuestra cabeza y puede ser que estuvimos
un tiempo significativo preocupados por algo que no ha sucedido. Supremamente importante el tema, las reflexiones, los consejos y sobre todo los conceptos. Creo que en eso ha sido realmente muy valioso el programa, y agradecerle, Sandra, por acompañarnos, por ese trabajo que usted hace como profesional. Quisiera justamente, porque además sé que acá por Conecta tiene un espacio donde semanalmente se dan unas recomendaciones muy importantes a la comunidad, y quisiera que nos contara, usted tiene su consultorio en Río Negro, las personas que quieran acercarse a usted profesionalmente, ¿cómo lo pueden hacer? Ay, claro que sí, Camilo, muchas gracias. Yo estoy ubicada en Sabana Plaza, que queda al frente del Centro Comercial San Nicolás, cuarto piso, consultorio 401. Atiendo los días sábados y pueden contactarme al 301-417-0811. Verdad que muchas gracias, Sandra, psicóloga, una gran profesional que además, reitero, como lo decíamos al inicio del programa, para nosotros es un gusto que en nuestro municipio tengamos personas de la calidad profesional y humana de Sandra, y pues el espacio hoy estoy seguro que dejará muchas recomendaciones, muchas reflexiones, y un tema tan importante para todas las personas, desde niños hasta adultos mayores. Así que pues muchas gracias, y qué bueno que más adelante nos pueda volver a acompañar. Ay, gracias, Camilo, por la invitación, y claro, cuentas conmigo para una próxima vez. Muchas gracias. A todos ustedes, queridos televidentes, igualmente muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que estamos cada semana acá hablando frente a frente y cortésmente. Hasta la próxima.